Queridas compañeras, queridos compañeros, queridísimos compañeros y compañeras, uruguayos y uruguayas, que sabemos que en un número muy, pero muy importante están siguiendo estos contactos que estamos teniendo con las departamentales, con los comités de base, con los compañeros y compañeras de las bases en todo el país por vía Zoom, ya que lo debemos hacer por razones obvias, por todos conocidas, por vía virtual. Y para comenzar, como comenzamos todas nuestras participaciones semanales, recomendar que sigamos teniendo cuidado por el tema del coronavirus. Hay que tener precauciones, tenemos que seguir manteniendo la situación algo favorable que tiene el país en este tema desde el punto de vista sanitario, y hay que cuidarse, estando lo menos posible expuestos en el exterior de nuestra vivienda, estando separados entre las personas, la higiene de manos y el uso de tapabocas, que, como decimos siempre, no nos debe impedir que hablemos de temas políticos, porque por algo estamos constituyendo una fuerza política. Les agradezco la bienvenida que me han dado, y para el día de hoy, como lo venimos haciendo también semanas anteriores, como ya dije, me voy a referir a temas de política general del país, y en una segunda instancia específicamente a los temas de las próximas elecciones departamentales del 27 de septiembre, con especialísima referencia a vuestros departamentos de La Valleja y de Flores. Hermosos departamentos, hermosos. Bien, y para el tema del día de hoy, el tema general, elegí el tema derechos humanos, fuertemente lesionados durante la última dictadura militar, y todo esto que surgió de las actas del Tribunal de Honor que juzgó al exmilitar Gilberto Vázquez. ¿Por qué lo voy a hacer? En las últimas horas ha cobrado, como ustedes saben muy bien, un lugar importante en la difusión de temas a toda la opinión pública de todo el país, el tema de actas de tribunales militares de honor y su relación. Todos estos tribunales tienen una relación muy estrecha con el de los derechos humanos y el atropello que sufrieron estos derechos durante, reitero, la última dictadura. Se levantaron múltiples voces al respecto, unas opinando sin mucho, o yo diría nada, de conocimiento de causa. Uno lo ve en las declaraciones que hicieron y ustedes lo van a poder comprobar en lo que nosotros vamos a demostrar. Y dando por sentado que su opinión, que no es más que una opinión, era la verdad revelada. Otras voces condimentaron a su gusto los hechos acaecidos con fines que, por supuesto, no quiero calificar. Cada uno de ustedes le dará la calificación que entienda pertinente después que hagamos las aclaraciones. Y no faltó quien tergiversó inescrupulosamente lo sucedido en ese Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, pretendiendo de esa manera tapar su inocultable responsabilidad en estos acontecimientos. E incluso, desde el propio gobierno nacional, al más alto nivel, se hicieron afirmaciones muy, pero muy alejadas de los hechos. Muy. Y a esto me voy a referir también al ir terminando esta primera parte. Pero hoy vamos a demostrar con documentación
irrefutable, ya que puede ser consultada en las páginas oficiales de Presidencia de la República. Lo que voy a decir está en la página de Presidencia de la República. Hay que entrar en la página esa, ir donde dice marco normativo, entrar ahí, poner la fecha que yo voy a dar y luego Ministerio de Defensa. Y ahí van a estar oficialmente todos los documentos a los que voy a hacer referencia. No estamos inventando nada. Vamos a hacer referencia a documentos oficiales ya constituidos. Y voy a hablar del caso Gilberto Vázquez. Este militar, el militar de referencia, como todos lo recordarán, estaba detenido en aquel momento, septiembre de 2006, en la División Ejército 1. Y estando ahí detenido, simuló una enfermedad por la cual, habiendo sido visto por médico, fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, desde ese hospital, protagonizó una fuga y, disfrazado y con una película, fue recapturado posteriormente. Este hecho tuvo en su momento una enorme repercusión mediática. El Ministerio del Interior, sin embargo, logró recapturarlo un par de días después. Luego de ello, luego de esta fuga que fue recapturado, y por esa causa, que quede bien claro, por esa causa, por la fuga que hizo, fue sometido a un tribunal de honor del Ejército, que agotadas todas sus instancias, ese tribunal de honor y el de alzada, se expidió a través de un fallo de fecha, tengan bien presente esta fecha, 8 de septiembre del 2006. Y en esta resolución del tribunal que se expidió a propósito de la fuga, se establece por parte del tribunal que se sanciona al exmilitar por una falta gravísima, o sea, la máxima sanción aplicable en este ámbito o en este caso se podía llevar adelante. En otras palabras, lo que se establecía era la expulsión de Gilberto Vázquez de filas militares, es decir, pase a reforma y la pérdida de todo derecho como militar. Culminada entonces esta primera etapa, la sustanciación de las actuaciones del Tribunal de Honor por ese tribunal, el comandante en jefe del Ejército del momento las elevó entonces al Ministerio de Defensa. Actuó el tribunal, actuó el comandante, aprobó el comandante el atado por el tribunal y lo envió al Ministerio de Defensa. Y lo envió el 25 de septiembre de 2006. 25 de septiembre de 2006. En este ministerio se requirió, cuando llegó el expediente, este que tengo acá, que lo voy a mostrar detalladamente, por parte del jefe de la Dirección Personal Militar, el 27 de diciembre de 2006, que se recabara dentro del ministerio, en todos los trámites administrativos que se estaban llevando, y antes que llegara a manos de la señora ministra y del presidente de la República, que se recabara el dictamen letrado respectivo. Miren, uruguayas y uruguayos, esta es la tapa del expediente, este es el número del expediente, tema tribunales de honor, Vázquez Gilberto Coronel, el campo, etcétera, etcétera, y la llegada entonces al Ministerio de Defensa para el trámite administrativo. El señor comandante en jefe del Ejército
pidió entonces, luego de estos trámites, que se elevara el mismo a la señora ministra de Defensa Nacional. En Fojas 2 dice, atento a lo determinado en el artículo tal del reglamento de tribunales de honor, pase este recurso a conocimiento de la señora ministra. Y la señora asesora jefe de la asesora letrada remite el presente solicitando se sirva a tener a bien determinar respecto al fallo emitido por el Tribunal Especial. Y dice, por orden verbal de la señora asesora jefe, equiparada a coronel Silvia Usher, pase al asesor, teniente coronel equiparado, doctora Nelly Méndez, a efectos de que informe. Y efectivamente, el mismo día, el mismo 27 de septiembre, la asesoría letrada eleva un informe, entonces, en la conclusión del mismo, estableciendo que en función de cuanto viene de señalarse respecto del proceso y fallos arribados por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores número 1 y del Tribunal de Honor para Oficiales Generales que actuó como Tribunal de Alzada, la suscrita asesora no tiene observaciones que formular, por lo que estima se estaría en condiciones de proceder a su homologación administrativa. Y eleva el informe a la asesoría letrada y la doctora Silvia Usher Borrás eleva a la señora ministra una copia o un planteo, un proyecto de resolución donde se establecía que se aprobaba por parte de la ministra y del presidente de la República, quien habla en aquel momento, que se homologaba el fallo del Tribunal de Honor que pasaba a reforma posteriormente a el entonces coronel Gilberto Vázquez. ¿Cómo no íbamos a homologar un fallo que lo expulsaba de las Fuerzas Armadas a Gilberto Vázquez? Que ya estaba procesado y ya estaba preso. Y estaba procesado y preso por dichos que los había hecho en el mes de marzo de ese año 2006. 4 meses antes, 5 meses antes de septiembre de 2006. Lo que dijo en septiembre de 2006 no era ninguna novedad. Ya lo había dicho en marzo de 2006. Bien, llega entonces de manos de la propia ministra, doctora Azucena Barruti, a Presidencia de la República, al otro día, el 28 de septiembre, fuera de acuerdo, el último acuerdo lo habíamos tenido el lunes, como todos ustedes saben, los acuerdos los hacíamos los lunes, 25 de septiembre. Actuaron en el Ministerio de Defensa el 27 de septiembre, el 28 la ministra me trae en manos la resolución firmada por ella y yo firmé. Una vez hecha la firma, pasa a acuerdos en el ministerio, en la presidencia de la República, y una vez que pasó a acuerdos, en foja 17 de este expediente, que es el único expediente que llegó a Presidencia de la República, como lo veremos explicitado en el propio expediente y no por nosotros, por quien firma y voy a leer en este momento. En foja 17 dice, una vez que nosotros firmamos la homologación del fallo, vuelvan los presentes sobrados a la Dirección Personal Militar, acorde al numeral segundo de la resolución número 83.903 de fecha 28 de septiembre de 2006, ese mismo día, informando que el presente expediente
fue recibido, ingresado y digitalizado el día 27 de septiembre, el día anterior del corriente, a las 18:17 horas y remitido posteriormente a esa dirección. Y continúa diciendo, y esto se puede consultar directamente en los documentos oficiales, en la foja 17 continúa diciendo, se deja constancia que el mismo, este expediente, no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor a las que se hace referencia a fojas 1 y además estaba correctamente follado, quedando constancia de ello en la digitalización. Firma el jefe de la dirección, Secretaría Central, coronel Fausto Rosselló. Reitero lo que dice el jefe de la dirección de la Secretaría Central, coronel Fausto Rosselló, a foja 17. Se deja constancia que el mismo no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor a las que se hace referencia a fojas 1 y estaba correctamente foliado, quedando constancia de ello en la digitalización. Esto pasó al señor director general de Secretaría, como le decía, y pone en fojas siguientes, eleva usted el presente expediente, entre paréntesis, 2006-05937-9, referente a Tribunal de Honor Coronel retirado Gilberto Vázquez para su consideración. Y dice así, dicho expediente, fue recibido por esta dirección sin las actuaciones respectivas. No estaban las actas del Tribunal de Honor, como algunos dicen que sí estaba. No estaban. Está firmado por personal superior militar del Ministerio de Defensa. Y dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral segundo de la resolución tal de fecha 28 de septiembre, pasa a la Dirección Personal Militar a fojas 17, que ante la falta de dichas actuaciones, lo devuelve a esta dirección por no poder cumplir con el artículo 120 del reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas establecidos en dicho numeral. Saluda usted atentamente el jefe de la Dirección de Secretaría Central, coronel Fausto Rosselló, fecha ya 11 de octubre. Queda absolutamente claro que para Presidencia de la República del momento, al firmar la homologación de la resolución junto con la señora ministra y darle número a esta resolución en acuerdos, fue enviado inmediatamente al Ministerio de Defensa Nacional, donde siguió todo el trámite. Y posteriormente vamos a ver, ahí en el Ministerio de Defensa, en la parte administrativa, se agregaron las actas, pero las actas nunca vinieron con este expediente a Presidencia de la República, como se ha dicho, se pretende decir, para alegar que nosotros ocultábamos información. No ocultábamos nada. Sigue el expediente. ¿Y qué aparece en fojas 18? Aparece la fotocopia de una carátula, de un sobre, que dice reservado, actuaciones, primera instancia, alzada, Tribunal de Honor, coronel retirado Gilberto Vázquez. Este era el sobre en el que estaban contenidas las actas. Y en el expediente, lo único que figura es la fotocopia de la tapa del sobre. No figura ninguna acta.
Fíjense en ustedes, a fojas siguientes, el 26 de octubre, la Dirección Personal Militar, señor Director General de Recursos Humanos, escribe: elevo a usted los presentes sobrados. Todo esto en el Ministerio de Defensa. Ya Presidencia no tenía más nada que ver. Ya todo estaba sustanciado. Elevo a usted los presentes sobrados poniendo su conocimiento que acorde a lo establecido, nuevamente repiten lo mismo. Esta dirección ha procedido a almacenar en medio idóneo las actuaciones correspondientes. El 26 de octubre. Nosotros habíamos firmado la homologación del fallo el 28 de septiembre. Por lo expuesto precedentemente, se sugiere la remisión de estos al Comando General del Ejército conforme con lo dispuesto, etcétera, etcétera. Y asimismo, establece el jefe de la Dirección Personal Militar, se deja constancia que por expediente de esta Secretaría de Estado se encuentra en trámite el pase a situación de reforma del señor coronel en situación de retiro, don Gilberto Vázquez. Luego dice, se devuelven los presentes sobrados el 30 de octubre de 2006 a los efectos de su remisión al Comando General del Ejército. Culminado todas las etapas, volvió y fue al Comando General del Ejército. Y el señor comandante jefe del Ejército remite a usted expediente número TAI referente al Tribunal de Honor. Saludo hasta atentamente por la ministra y por su orden el director general de Secretaría, el doctor José Bainer. Y acá termina el expediente. Este es el expediente oficial. Este expediente terminó en presidencia y no volvió cuando en acuerdo se le dio el número de resolución. Y nosotros no teníamos conocimiento, como dicen los propios jefes militares administrativos del Ministerio de Defensa, de las actas del Tribunal de Honor y de las declaraciones del señor ex militar, si se le puede llamar señor a esta persona, de lo que había declarado anteriormente. Creo que bien. Tengo sí acá también, tengo en mi poder todas las actas que las conseguimos después del Tribunal de Honor, donde están las declaraciones de Gilberto Vázquez. Estas son todas las actas del tribunal que nunca fueron incluidas en este expediente, jamás. Fueron incluidas después que el expediente volvió al Ministerio de Defensa. Ahora, fíjense en ustedes el grosor de estas actas y fíjense en ustedes el grosor del expediente que llegó a nuestras manos. Esto nunca estuvo en este expediente. Por lo tanto, desmentimos radicalmente que desde el gobierno de aquel momento se hubiera estado escondiendo cualquier tipo de información. No la teníamos, no había sido incluida. En conclusión, queridas compañeras, queridos compañeros, por cierto, cualquiera de nosotros puede incurrir en un error involuntario durante su gestión. Empero, lo sucedido y el trámite del expediente queda así explicado con absoluta veracidad y transparencia. Ante el Tribunal de Honor, el militar en cuestión confesó haber torturado y ejecutado a prisioneros, dicho así genéricamente, sin aportar ningún dato concreto, lo cual, y ahora lo sabemos, tampoco se le preguntó, porque el tribunal
se le preguntaba sobre la fuga. Para eso había sido constituido el tribunal y no constituido para las declaraciones que hizo Gilberto Vázquez. Y para la homologación del fallo de descalificación por falta gravísima, se formó un expediente separado. Uno quedó con las actas del tribunal y otro es este expediente que estuve mostrando, que el primero se catalogó como reservado y el segundo siguió los trámites ya establecidos. Ni a la ministra de Defensa Nacional, la doctora Susana Berruti, ni tampoco a quien les habla, no le fueron informadas las gravísimas declaraciones formuladas por el ex coronel Gilberto Vázquez, quien quedó descalificado por falta gravísima a través de la homologación del fallo del Tribunal de Honor y luego fue pasado a situación de reforma, expulsado de las Fuerzas Armadas por resolución de fecha 15 de noviembre de 2006. Por consiguiente, el acto administrativo de homologación del fallo se suscribió, lo firmamos, en la absoluta convicción de que se lo sancionaba por la fuga que aquel había protagonizado, ampliamente divulgada en su oportunidad por todos los medios de comunicación. No obstante, el ocultamiento que se nos hizo del expediente del Tribunal de Honor no tuvo consecuencias, aunque lo ocultaron. Ese ocultamiento no tuvo consecuencias, porque a raíz de la interpretación alternativa que adoptó nuestro Poder Ejecutivo sobre la ley número 15.848 de caducidad, las conductas de este mal militar no quedaron impunes, por cuanto terminó siendo condenado por 28 delitos de homicidio a la pena de 25 años de penitenciaría. Y entre esos delitos a los que me voy a referir después, el caso de Adalberto Soba, en el cual Gilberto Vázquez admite específicamente haber participado. Y además, una segunda condena tuvo a 30 años de penitenciaría por su participación en el caso Gelman. Ambas sentencias resultaron además confirmadas luego por los tribunales de apelaciones en lo penal y por la Suprema Corte de Justicia en la instancia de casación. Una última precisión. Actualmente, luego de haberse divulgado las actas del Tribunal de Honor, he tomado conocimiento que el declarante, Gilberto Vázquez, manifestó haberse fugado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, entre comillas, lo que declaró Vázquez, para ejecutar gente, para matar gente, entre ellos el señor presidente de la República. Porque, según dice, pensaba, expresó textual, pasarme él, y se iba a pasar a la clandestinidad y empezar a hacer acciones militares para matar entre la gente al señor presidente de la República. Lo declaró y está en las actas. Por ende, ante tamaña confesión de intentar un magnicidio, no puede sensatamente creerse, no se puede creer, que quien habla, tan luego el blanco escogido por el fugado para matarlo, se hubiera desentendido o desinteresado de conocer en detalle su testimonio brindado ante el Tribunal de Honor. Y bien cabe presumir o conjeturar, porque ello no puede probarse, que precisamente a raíz de haber admitido ese propósito magnicida, se tramitó un expediente separado, sin revelar a tal extremo a la señora ministra de Defensa Nacional y al suscrito. Quizá fue por ello que las actas del tribunal se mantuvieron reservadas y en sobre cerrado, tal cual surge de fojas 18 del expediente de homologación, sin elevarse
a la presidencia de la República, probablemente para que quien habla no se enterara del tal extremo. Creo que con lo presentado y con la documentación correspondiente que se puede consultar mostrada, se invalidan los planteos de supuestos pactos y ocultamientos por nuestra parte. El militar en cuestión no quedó impune. Bastante antes de sus declaraciones de septiembre de 2006, estas que nos ocupan en este expediente, y ya en resolución número 627 del 24 de mayo, esto fue en septiembre, la resolución esta del 24 de mayo sobre el caso Adalberto Soba, en el que estaba implicado Gilberto Vázquez, había sido excluido 4 meses antes de la ley de caducidad, porque el caso de Soba, gobiernos anteriores lo había incluido en la ley de caducidad y no podía investigar la justicia. Nosotros lo sacamos de esa exclusión y abrimos el camino para que la justicia investigara. Investigó, juzgó y condenó. Creo que queda bien claro esta situación y despeja cualquier duda al respecto. Acá no existió ni pacto, ni acuerdos, ni ocultamiento. Se actuó con transparencia, se actuó con seriedad y con responsabilidad. Los documentos oficiales así lo expresan. Pero yo quisiera en este momento utilizar algunos minutos más porque es un tema importante, porque se están intentando establecer nuevos relatos o un relato nuevo, donde parece que nuestra fuerza política, nuestro Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, se desentendió de estos temas. Y hay actores pertenecientes a los partidos que estuvieron antes que nosotros en el gobierno, desde que salimos de la dictadura hasta el 2005 que nosotros llegamos, que hoy pretenden hacer aparecer como que el Frente Amplio en el ejercicio de gobierno no actuó en estos temas, no actuó en la profundidad que había que actuar, hubo acuerdos, hubo convenios, hubo pactos, hubo ocultamientos, y lo dicen quienes no hicieron nada al respecto en 20 años, en 20 años, en 20 años. Y cuando el Frente llegó al gobierno, a los 3 o 4 días del 1 de marzo de 2005, entramos en los cuarteles para empezar a buscar enterramientos clandestinos. Sacamos una cantidad de casos que estaban incluidos en la ley de caducidad y que no podía investigar la justicia porque el Ejecutivo del momento le decía, no, esto está incluido en la ley de caducidad, no se puede investigar. Así, y lo voy a demostrar ahora también, actuó el gobierno. Encontramos archivos de la dictadura, se digitalizaron, se respaldaron para que no se perdieran y se pasó a conocimiento público, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, para que pudiera ser consultado. Se evacuaron todas las consultas que vinieron del Poder Judicial al respecto. Y además de todo, hubo presos, ¿no? Civiles y militares. 20 años después, hubo presos, civiles y militares. Bordaberry, Juan Carlos Blanco, ¿cuántos militares? Se encontraron cuerpos de ciudadanos desaparecidos. Se encontraron cuerpos. Se sigue investigando. Pero ¿cuál fue posteriormente cómo desarrollamos esa política de derechos humanos? Durante nuestro mandato presidencial y aún con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en vigor, ley número 15.848, que permanecía vigente e inalterada, se lograron sustanciales avances en materia de derechos humanos, específicamente en la búsqueda de la verdad y justicia que siempre habíamos reivindicado en relación a las desapariciones forzadas y al terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura militar. En primer lugar, se ordenó desde nuestro gobierno a las Fuerzas Armadas
elevar informes que permitieran confirmar y o ampliar las conclusiones a las que había llegado la Comisión para la Paz en el gobierno anterior, el gobierno del doctor Jorge Valle. Y acá debo hacer una aclaración. Fue el doctor Jorge Valle en su gobierno quien instaló la Comisión para la Paz, dando un paso adelante en la búsqueda de la verdad y justicia. El doctor Valle tuvo la gentileza de visitarme en mi casa, siendo él presidente, para ponerme conocimiento y buscar mi opinión en cuanto a la Comisión para la Paz. Nos pusimos de acuerdo en que había que crear esa comisión, me pidió que nombrara un representante y nombramos al doctor Gonzalo Fernández, quien trabajó junto con los delegados del Ejecutivo del doctor Jorge Valle en este tema. En tal sentido, por ejemplo, y a través del informe que habíamos solicitado el 8 de agosto de 2005, por parte de la Fuerza Aérea se nos informa dos hechos nuevos. A, la confirmación plena de que había existido un segundo vuelo que trasladara a detenidos desaparecidos desde la República Argentina a nuestro país, donde luego fueron asesinados. Y B, la existencia de la recordada Chacra de Pando, donde se habían realizado enterramientos clandestinos y en la cual se pudieron rescatar los restos de Hugo Gessner Chávez Sosa. En segundo lugar, como todos lo recordarán, se ingresó por primera vez a los predios de los cuarteles militares, batallones 13 y 14, donde se pudieron rescatar los restos de Fernando Miranda, padre de nuestro presidente de Frente Amplio, doctor Javier Miranda. Posteriormente, en el gobierno que nos sucediera del compañero José Mujica, al proseguirse las excavaciones iniciadas, se lograron recuperar en el batallón número 14 también los restos de Julio Castro y de Ricardo Blanco. En tercer lugar, se incautó un archivo existente en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército, al cual se le conoce como archivo Berruti, que luego se digitalizó y se franqueó al acceso público, al igual de cuanto se dispusiera con el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior. Con todos los datos y elementos recopilados, la Presidencia de la República publicó en aquel momento en 5 volúmenes, una minuciosa investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, realizada nada más ni nada menos que por un equipo de historiadores designados por la Universidad de la República. En cuarto lugar, durante nuestro gobierno se implementó una interpretación alternativa de la ley de caducidad que permitió el juzgamiento y prisión de numerosos responsables de los hechos atroces cometidos durante la dictadura militar. Esta nueva interpretación de la ley de caducidad, hasta nuestra llegada al gobierno, la ley de caducidad había sido interpretada en forma amplia y genérica, a nuestro juicio errónea, bloqueando toda posibilidad de investigación judicial. Y merced a esa interpretación anterior, ninguna denuncia penal había logrado prosperar hasta entonces. Muy por el contrario, nosotros, cuando llegamos al gobierno, aplicamos, como debe serlo, una interpretación restrictiva de la ley de caducidad, cuyo artículo 3 obligaba a que el juez interveniente, antes que nada, debía requerir al Poder Ejecutivo, como primera medida, que éste informara si el hecho denunciado estaba comprendido o no
dentro de la ley de caducidad consagrada por el artículo 1 de dicha ley. La nueva interpretación, la que nosotros hicimos, formulada por el Poder Ejecutivo, que reitero tuve el honor de presidir, en aplicación rigurosa de los términos de la ley, declaró no comprendidos dentro de la misma a todos los casos que le fueron consultados por el Poder Judicial. Es decir, abrimos la puerta para que pudiera investigar y actuar el Poder Judicial sin restricciones. En efecto, los criterios de interpretación que empleamos para resolver la exclusión del marco de la caducidad penal, en los casos elevados en consulta fueron los siguientes. A, que para los delitos cometidos en el extranjero, es decir, extraterritoriales, por ejemplo, en la Argentina, esta ley no tenía vigor, no podía aplicarse para no ser juzgada. Me estoy refiriendo, como ustedes comprenden, a los casos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Pistolaro, etc. Estos casos estaban en los gobiernos anteriores comprendidos en la ley de caducidad y no podían ser investigados. B, tampoco estaban amparados por la ley los mandos que hubieran impartido las órdenes respectivas, porque se decía, bueno, los mandos que dieron orden y no cumplieron están incluidos en la ley de caducidad, no pueden ser juzgados. C, que del mismo modo los civiles no estaban incluidos dentro de la caducidad penal. Y es por eso que fueron civiles presos, porque nosotros interpretamos que los civiles no estaban incluidos. D, que ante la simple presentación de la denuncia, el Poder Ejecutivo no tenía elementos de juicio suficientes como para declarar el caso comprendido dentro de la ley. Y por lo tanto, era el Poder Judicial que tenía que instruir la investigación respectiva. Debemos insistir en que esta nueva interpretación de la ley no fue objetada en su momento. Reitero, esta nueva interpretación de la ley no fue objetada por ninguno de los sectores políticos, ni tampoco se promovieron recursos administrativos ante las sucesivas resoluciones del Poder Ejecutivo que declaraba a los casos que se le elevara como no comprendidos en la ley de caducidad. Corresponde resaltar igualmente que así se manejó la delicada interpretación jurídica de esa ley multicuestionada, pero que para la época se hallaba en pleno vigor y que a mayor abundamiento había sido declarada constitucional en su momento por la Suprema Corte de Justicia. Y veamos algunos de los casos, no quiero extenderme más, pero creo que hemos sido lo suficientemente claros y explícitos en este tema. Pero para corroborar lo expuesto, voy a decir algunos de los casos que por resolución nuestra los sacamos de la ley de caducidad y pudieron ser investigados por la justicia. Hasta que nosotros no lo hicimos, no podían ser investigados por la justicia porque estaban comprendidos dentro de la ley de caducidad. La resolución número 356 del 31 de octubre de 2005, desaparición de Washington Barrio Fernández. La resolución, voy a avanzar, en el caso de María Elena Cuña de Gatti y otras, y sustracción de un menor y secuestro de un ciudadano uruguayo en la Argentina. Esto pasó a la justicia. La resolución de la desaparición de María Claudia García de Gelman y sustracción de su hija. Esto estaba contemplado antes que nosotros llegáramos al gobierno en la ley de caducidad. Lo sacamos de la ley de caducidad para que se pudiera investigar. La resolución en el caso de Wagner Chávez, la resolución en el caso de Alberto Sosa, la resolución en el caso de Hugo de los Santos, la resolución de la desaparición de María Emilia Islas, de Zaffaroni, de Juan Pablo Recaño y Barburo, de Ari Cabrera Prates, de Juan Herrandonea Silva y de Armando Arnonde Hernández. La desaparición, que no podía ser investigada porque estaba en la ley de caducidad, de León Duarte y Alberto Mechoso Méndez.
la desaparición de Cecilia Trías y otros, la resolución de desaparición, que tajar de la ley de caducidad, de la desaparición de José Michelena Bastarrica, y así podríamos seguir. Y quiero mencionar especialmente la resolución número 2738 del 13 de abril de 2009 por los homicidios de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, que estaban incluidos en la ley de caducidad. Nosotros lo sacamos para que pudiera actuar la justicia. Y luego en el gobierno de Mujica hubo una cantidad también importante de casos que fueron excluidos de la ley de caducidad para que pudiera actuar la justicia. Creo que con los elementos que hemos dado queda absolutamente claro, ha actuado en el Tribunal de Honor y posteriormente por el Poder Ejecutivo en el caso de Gilberto Vázquez. He visto algunas declaraciones del señor ministro de Defensa Nacional en estos días y ha dicho que las actuaciones y las actas del Tribunal de Honor estaban en el expediente donde se homologó el fallo. Y esto es falso, totalmente falso de toda falsedad, porque queda demostrado, y no lo dice el ministro, no sé si porque no lo sabe, si porque no se lo informaron, o vaya a saber por qué, que esas actuaciones fueron agregadas posteriormente, muy posteriormente a que nosotros firmáramos la resolución, se fuera el expediente de Presidencia de la República, donde no regresó y quedara en el Ministerio de Defensa y en el Comando General del Ejército. Ahí se arreglaron las actas. Y cuando se dice una verdad media, uruguayas y uruguayos, se está mintiendo. Y aquí están las pruebas de la mentira. Pido disculpas si fui muy vehemente en esta presentación, pero nos callamos y soportamos mucho durante muchos días. Soportamos muchas injusticias, muchas agresiones, muchas mentiras. Parece que las mentiras o fake news, cuando son contra nosotros, contra nuestro Frente Amplio, contra nuestros legisladores, contra nuestros candidatos, contra nosotros, ahí valen las fake news, ahí valen las mentiras. Y en los grandes medios de comunicación a veces no se dice nada. Cuando los lastima un poco a ellos, enseguida saltan con las fake news y las mentiras. Acá está la realidad de los hechos. Acá está la documentación oficial. Y esto es lo que queríamos traer luego de esta etapa de silencio en la que meditamos profundamente este tema y buscamos toda la información real para salir ante la opinión pública. Y como lo dije al principio, no sé si el tiempo nos da, pero quiero sí referirme a los temas vinculados indudablemente a lo que es el trabajo de las próximas elecciones departamentales, en Flores y en La Valleja. En Flores y en La Valleja. Y al respecto quiero decir que le tenemos que dar un enorme valor a este proceso electoral departamental. Son tan importantes estas elecciones como las elecciones nacionales, legislativas o cualquier otro tipo de elección. Y tenemos un especial desafío en todos los departamentos del país. Y en todo vamos a dar la batalla, porque en el Frente Amplio nadie se rinde. No te rindas, aunque el frío te queme, hasta que la noche se oscura. Vamos a pelear como lo hemos hecho siempre, con elementos políticos serios, responsables, con programas, con buenos candidatos, excelentes candidatos. ¿Qué candidatos tenemos en Flores y qué candidatos tenemos en La Valleja? ¿Qué programas tenemos? Y sobre todo eso tenemos una hermosísima militancia que estoy seguro que en los días que quedan hasta el 27 de septiembre va a trabajar enormemente para que podamos avanzar en obtener
varios gobiernos departamentales en el interior del país. Pero lo que queremos pedir públicamente al gobierno nacional y a las autoridades nacionales, que una vez sustanciadas las elecciones departamentales, todas las intendencias departamentales del país sean tratadas de la misma manera, cualquiera sea su color político, sin distinciones y sin discriminaciones, como lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio, que no discriminamos ni dejamos a nadie afuera porque fuera de intendente perteneciente a otra fuerza política. Que se respetara a los gobiernos departamentales, que no se les quisiera pasar por encima, que no se quieran vestir desde el gobierno nacional con ropajes ajenos. Me estoy refiriendo concretamente al tema de la unidad alimentaria metropolitana. Trabajo llevado adelante a este momento por la Intendencia Municipal de Montevideo. Que le lleguen a los gobiernos departamentales los recursos económicos, técnicos, necesarios para poder atender los requerimientos de la población. Estamos pidiendo cosas serias. Y lo otro que queremos hacer, conocer la otra campana, porque hasta ahora se ha conocido a través de los grandes medios de comunicación la campana oficial. Todo lo que hacemos o lo que hicimos está mal en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, pero ahora tenemos que hacer escuchar, porque estamos en una democracia y como tal hay que hacer escuchar y se deben oír todas las voces. Por cada cosa mal que nos critican, según ellos, nosotros vamos a hablar de 3 o 4 cosas buenas que se hicieron al respecto. Y en La Valleja, veamos obras que se hicieron financiadas por la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Gobierno Nacional del Frente Amplio. Total de acciones finalizadas, proyectos financiados, reitero, por la OPP, fueron 173 acciones. La caminería rural, se hizo mantenimiento, se hizo caminería nuevo, y de Fondo de Desarrollo Interior se llevó adelante el programa Uruguay Integra, entre otras cosas, por un monto aproximado total de 920 millones de pesos, es decir, aproximadamente 22 millones de dólares para obras en La Valleja que se hicieron en muy buena parte con los dineros que destinó el Gobierno Nacional a través de la OPP. Y en ejecución está la caminería del plan anual y la electrificación rural, por un total de otros 254 millones de pesos, y con el Fondo de Desarrollo del Interior, la avenida Aparicio Saravia en Minas, por 70 millones de pesos, el barrio Peñarol en Minas, por 48 millones de pesos, las calles urbanas de La Valleja, por 44 millones de pesos, la pavimentación en el barrio Las Delicias, por 26 millones de pesos. Con los municipios se destinaron 4 millones de pesos y en la electrificación rural se destinaron 17 millones de pesos. Vaya si se habrán entonces realizado obras y trabajos con el apoyo del Gobierno Nacional en el departamento de La Valleja. Y en Flores, la Intendencia de Flores es la segunda en el país, detrás de Montevideo, fíjense ustedes, la población de Montevideo y la población de Flores. En la Intendencia de Flores es la segunda del país en ingresos aportados por el Gobierno Nacional y en gastos también, es la que en segundo lugar ha gastado más. Ha recibido ingresos per cápita por 17.000 pesos y gastos que tuvo que se ubican en 41.000 pesos, como para no tener déficit. El 44% de los ingresos le llegaron del Gobierno Nacional del Frente Amplio.
El 42% de los ingresos de Flores son patentes de rodado. El municipio Ismael Cortinas recibe, Ismael Cortinas, del departamento de Flores, el 1% del fondo de incentivo para la gestión de los municipios, pese a tener apenas el 0.2 por mil de los habitantes del país. 0.2 por mil de los habitantes del país, pero recibe el 1% del fondo de incentivo. Y las transferencias del OPP del FA para las obras de caminería, la de Ruta 57 y recuperación de calzada, más el plan de mantenimiento de caminería, más las obras en Trinidad, el cuadrante sureste-suroeste, drenaje y pavimentación del mismo, el plan de eficiencia energética y las actividades en Ismael Cortina, recibieron del OPP de Gobierno Nacional 252 millones de pesos, es decir, en aproximadamente unos 6 millones de dólares del Gobierno Nacional del nuestro Frente Amplio. Yo creo que, y pido disculpas si me extendí demasiado, es necesario hacer estas salidas y conversar con la gente para que la gente conozca las otras campanas. Y en estos días que quedan, compañeras y compañeros de Flores y de La Valleja, compañera Gabriela Núñez y compañero Daniel Jiménez de Flores y La Valleja, tenemos el orgullo, tenemos la alegría, tenemos la satisfacción, tenemos el compromiso de trabajar para que avancemos en la conquista del gobierno departamental de estos dos departamentos. Y tenemos excelentes candidatos a la Intendencia de Flores, a Roberto González, a Rivana Pedreira, a Federico Ruiz y un excelente programa de gobierno. Y a la Intendencia de La Valleja, a Cecilia Bianco, a Pablo Fuente y a Julio Mazzoni. Con ellos, junto a ellos y junto a la gente, como lo hemos hecho siempre, cara a cara, mirándonos a los ojos, adivinando nuestro pensamiento, estando al lado de los que más lo necesitan, transitemos estos días con la alegría de militar profundamente, con ganas, con fuerza, por el mejor proyecto que tiene el país, el mejor proyecto político que tiene el país para que las grandes mayorías nacionales vivan con más dignidad, con más fraternidad, en solidaridad, con justicia social, en un Uruguay más justo, más participativo y más humano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con las palabras de Rivana, la candidata, una de las candidatas de Flores. Rivana, te tienes que habilitar el audio. Bueno, buenas tardes para todas y a todos. Les saludo y agradezco tanto al compañero Tabaré por su enriquecedora exposición y esclarecedora a su vez, a los compañeros y compañeras de La Valleja y por supuesto a los de Flores. Solo quiero hacer llegar el mensaje que tanto en lo personal y lo extiendo a todos los compañeros referentes de los sectores que apoyan mi candidatura, que se encuentran presentes junto a mí, que nos sentimos muy contentos de poder participar en esta actividad. Por ser mujer y única candidata en el departamento, quiero expresar que estamos muy satisfechas de todos los logros obtenidos por nuestro Frente Amplio en lo que respecta a la igualdad de género, ya que se han hecho muchos avances. Tenemos que reconocer que en estos 15 años donde nuestro gobierno nacional fue frente amplista,
Los avances en la conciencia de la sociedad en general y la conciencia crítica ha sido un gran progreso. Y ciertamente, en materia política, las mujeres hemos avanzado con nuestra participación. Lo sabemos muy bien nosotras, que siempre tuvimos mujeres al frente del Parlamento, de ministerios, etc. Sabemos también que esto no es suficiente, porque aún persisten los problemas entre lo que son las leyes y lo que es la realidad misma. Pero estoy comprometida con este gran desafío, comprometida con cada sector que confió en mí para asumir este desafío de ser candidata a la intendencia, comprometida con el Frente Amplio y con cada persona del departamento. Como lo dijo Tabaré hace un momento, no te rindas, y acá nadie se rinde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rivana. Bueno, Federico Ruiz, tus palabras. Bueno, compañeros, las muy buenas tardes para todos los compañeros de nuestro departamento de Flores, para la gente del departamento de La Valleja, para nuestro presidente, doctor Tabaré Vázquez también, el saludo fraterno. Una de las cosas que quiero destacar en este brevísimo mensaje que tenemos que dar los candidatos a la intendencia es la unidad en la que estamos trabajando en nuestro departamento, una unidad pocas veces vistas anteriormente, con el compañero Roberto Gómez, con la compañera Rivana Pedreira, y con los compañeros de todos los sectores. Estamos dando una batalla durísima en estos departamentos de ascendencia del Partido Nacional, de gobiernos de muchísimos años del Partido Nacional, porque es muy difícil para nosotros en realidad la militancia acá, pero bueno, me quedo con lo que decía Rivana, me quedo con lo que hemos hablado con Roberto, con los sueños, con soñar en poder cambiar esta realidad. Alguna vez allá por el 61 algunos soñadores se juntaron y lograron cambiar la realidad, y vaya que si la cambiaron, y nosotros en el departamento de Flores estamos en esa misma huella de poder trabajar incansablemente para cambiar la realidad de todos los vecinos del departamento. Muchas gracias y arriba. Gracias, Fede. Bueno, ahora pasamos a las palabras del candidato Roberto Gómez. Bueno, quedó medio, ahora sí. Agradecer a Tabaré la oportunidad de transmitir en directo, y algo tan importante, porque creo que el tema tratado hoy es por demás fundamental para tener manejo de primera mano de cómo se dieron las cosas. En segundo lugar, en cuanto a lo que hace a la campaña para las elecciones departamentales, sin duda que soñamos con poder conquistar el gobierno municipal. Para ello, tomamos como bandera lo que dijo Tabaré el 28 de febrero. Acá no se rinde nadie. Y sabemos que si hacemos el esfuerzo vamos a llegar lo más lejos que podamos. Creo que lo merecemos los frenteamplistas, pero también lo merece la población del departamento. Los ciudadanos y ciudadanas que ya están avisorando un futuro muy difícil y para el cual nosotros de alguna manera tenemos que ser el paraguas de sus problemas. Yo sé que acá hay muchos frenteamplistas que está escuchando y viendo esto, pero yo quiero dirigirme a los otros que también deben estar escuchando y viendo, porque de algún lado sacan cosas para decir después, de que el 27 de septiembre voten a conciencia. Si ya están viendo señales, como es a partir del presupuesto, de que el futuro que se nos avecina a los trabajadores, a los jubilados, es por más difícil, démosle una señal al gobierno de que no estamos de acuerdo. El 27 de septiembre tienen la oportunidad. Díganle no a este gobierno que está generando un presupuesto que va contra la gente. Solo eso.
De cualquier manera, vamos a pelearla hasta el último momento. Seguramente vamos a llegar a ese gobierno. Y con nosotros la gente va a tener un respaldo distinto, a pesar de lo que haga el gobierno nacional. Gracias, Tabaré. Nos seguimos viendo. Gabriel, no va a pasar. Desde La Valleja habla Julián Mazzoni, nuestro candidato Julián Mazzoni, Pablo y Sierra Cecilia. Bueno, en primer lugar, estábamos los frenteamplistas necesitando estas palabras de Tabaré. Teníamos la plena convicción de cómo había actuado el gobierno del Frente Amplio en estos temas y sabíamos que teníamos argumentos de sobra para responder a la campaña para confundir la opinión pública respecto a los temas de nuestra defensa de los derechos humanos. Y por lo tanto, en primer lugar, agradecemos haber sido testigos, tal vez en primera fila, porque hoy nos toca hablar de esta intervención del compañero expresidente de la República. Y la convicción de que la lucha por verdad y justicia también va a estar presente el 27 de septiembre, cuando luchemos cada uno de nosotros por acrecentar la presencia del Frente Amplio en todo el interior del país y por fortalecer la fuerza política y obtener cada vez más influencia llegando al gobierno departamental en nuestro departamento. Gracias, Tabaré, por esta intervención emocionante. Pablo Fuentes. Buenas noches, compañeros. Muchísimas gracias a Tabaré también por el cálido mensaje que nos ha brindado. Como ustedes sabrán, La Valleja es un bastión del Partido Nacional, pero estamos dando una batalla ardua en la militancia porque necesitamos revertir la situación también de los más carenciados, de las familias más humildes del departamento. Al haber partido el gobierno nacional, evidentemente que el gobierno departamental va a ser aquí en La Valleja el escudo, si ganamos nosotros el Frente Amplio, el escudo para defender a cada una de las familias más necesitadas. Por lo cual, el mensaje de Tabaré y el de cada uno de los compañeros nos llama también a recobrar no solo la mística frente amplista, sino a la militancia esa de a pie, el de escuchar, el estar mano a mano con los vecinos, porque hay un departamento de La Valleja mejor. Nos están quedando muy pocos días, hay que seguir trillando, como lo estamos haciendo cada uno de los tres compañeros, y evidentemente que nuestro Frente Amplio es la mejor opción que tiene aquí de La Valleja para cortar con ese clientelismo que ha tenido aquí este departamento durante 30 años. Gracias, Tabaré, gracias, compañeros. Adelante, Cecilia Bianco, es la candidata mujer que tenemos acá en La Valleja. Bueno, va a cerrar desde acá. Buenas noches, compañero presidente, buenas noches a los compañeros candidatos allá en Flores y a todos quienes nos están escuchando a través de las redes. Como ustedes ven acá, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, acá estamos bajo la atenta mirada de nuestro general Sereni y de nuestros dos compañeros presidentes. Y yo mientras hablaba Tabaré, pensaba qué vergüenza sentiría el general de ver que hoy en democracia algunos de los altos mandos de estas fuerzas no han comprendido lo que es el valor de unas Fuerzas Armadas democráticas. Sentiría vergüenza, seguramente. Ojalá también miraba y pensaba, ojalá dentro de unos años estuviera allí la foto de alguno de nosotros, como el primer intendente o la primera intendente frente amplista de este departamento. Ya los compañeros han dicho todo, estos son los que han elegido hoy, Flores y La Valleja, quizás todos los departamentos donde mayor arraigo tiene el Partido Nacional, que ha convertido, al menos aquí en La Valleja, a un departamento chato, sin esperanza para la gente, sin recursos productivos genuinos que puedan hacer, que puedan hacer a las personas tener, desarrollar su vida, su trabajo. Y ahí va esto del clientelismo que hablaba Pablo, ¿no?
manejado estos departamentos de manera de convertirlos en departamentos chatos, donde la gente pierde la esperanza y se va a buscar un futuro mejor en otro lugar. Estamos trabajando duro, sabemos que la lucha hay que darla y vamos a estar en el lugar donde los ciudadanos nos pongan, ojalá sea el más alto posible y desde el lugar donde estemos daremos la lucha para seguir construyendo un país mejor y una Lavalleja mejor. Gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un saludo para la gente de Flores, mucha suerte a todos los candidatos, a finalizar con mucha fuerza la campaña, así lo vamos a hacer de acá de Lavalleja. Y bueno, a Tabaré, muchas gracias por esta participación y por todo lo que ha aportado, no solamente en esta charla, sino en su vida política para nuestra fuerza política, para nuestro querido Frente Amplio. Ojalá que el reencuentro en Lavalleja sea con un lindo asado en tu querido Zapicán. Javier Miranda no lo vamos a invitar porque creo que se borró, desapareció, así que queda fuera del asado. Pero mucha fuerza para todos y muchas gracias, Tabaré. Le pasamos la palabra a Tabaré para despedirnos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias por vuestras palabras. Un anuncio y una reflexión final, muy cortito. El anuncio es que nos quedan todavía 2 salidas antes del 27 de septiembre, que van a ser con los departamentos de Durazno y San José, y luego de Soriano y Colonia. Y en estas 2 salidas vamos a exponer nuestro pensamiento, nuestro análisis político, con respaldo, por cierto, de compañeros especializados en los distintos temas, sobre este presupuesto nacional que acaba de ser presentado ante el Parlamento. Y una reflexión final. Hemos hablado hoy, y se viene hablando todos estos días, de las actas, del Tribunal de Honor, del ex militar tal, de si se dijo, no se dijo. Y se está perdiendo de vista que en el fondo del asunto, en el corazón del asunto, en la realidad, está lo que nos golpea todos los días, que estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas muertos por la dictadura y desaparecidos. Y estamos hablando también de algo que constituye el dolor entendible y la lucha heroica, la lucha estoica, la lucha que hay que apoyar de los familiares que buscan con total justicia saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos. Hoy en el Uruguay nadie puede decir que no hay desaparecidos, que no hubo torturas, que no hubo raptos, que no hubo violaciones, que no se robaron niños. Nadie le puede decir. Ya lo sabemos. Si hubo un pacto o si hay un pacto de silencio para que esto no se supiera, ya está roto. Rompamos también, y lo pedimos, a quienes tienen conocimiento de lo que hicieron con los ciudadanos cuando los sometieron a tortura y ellos murieron, que hablen, que digan dónde están los desaparecidos, que digan qué hicieron con los cuerpos de los ciudadanos y ciudadanas torturados y muertos. Se lo merecen los familiares conocer, tienen todo el derecho del mundo de seguir luchando para conocer qué pasó con ellos. Y los uruguayos tenemos toda la obligación de juntarnos con ellos, de trabajar junto con ellos para que un día podamos, y que sea lo antes posible, conocer la realidad de los hechos. Que no pase lo que sucedió con Tota Quinteros, que se fue sin saber qué pasó con su hija, o de Islas, sin saber qué pasó con sus familiares. Trabajemos juntos para lograr la verdad. Y quienes tienen conocimiento, que de una buena vez por todas lo digan, para saber el destino final de los ciudadanos desaparecidos. Con ese pensamiento y esa reflexión me despido con un hasta la victoria, siempre.